muchos tabús, sobre todo nosotros como católicos, qué es lo que dice la Iglesia y por qué lo dice así. Conocer realmente a fondo todo esto es bien importante para darles a nuestros hijos una formación en base a nuestros valores y que sean realmente valores verdaderos y auténticamente lo que enseña la Iglesia. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Y si vamos a educar a nuestros hijos, siempre es bien importante partir de un trabajo personal. Ahorita ya habían aparecido por ahí estas preguntas. El trabajo personal está, entonces, es para que tú te tomes unos segundos y te pongas a pensar cuándo empezaste a aprender sobre sexualidad. ¿Cuál fue el momento en el que tú dijiste, me acuerdo que en este momento empecé a recibir información? Y quiero que salgas un poquito de la caja, de pensar, bueno, sí, yo aprendí en esta plática que me dieron en la escuela, más o menos en sexto de primaria, y nos platicaron de los cambios de la pubertad. Ve un poquito más allá. ¿Cuándo y cómo aprendiste sobre sexualidad por primera vez en tu historia personal? Esta reflexión es bien importante porque, les decía, nosotros educamos mucho sin darnos cuenta con nuestras actitudes, con nuestros aprendizajes previos, y esto guía en cómo educamos a nuestros hijos. Y de estas dos son la base para responder esta pregunta esencial. ¿Quisieras que tus hijos aprendieran sobre sexualidad de la misma manera que has aprendido tú? Y la gran pregunta es si esto sería suficiente. Y es para que realmente te lo cuestiones, porque cuando platico con los papás a veces me dicen, es que ahora los niños les hablan de todo, les dicen muchas cosas, a nosotros no nos decían nada, te enterabas hasta que te casabas. ¿Sería esto suficiente? ¿Sería saludable? ¿Sería sano para tus hijos recibir información de la misma manera que la recibiste tú, aprender lo mismo que aprendiste tú y de la misma manera? Hoy en día, en el 2020, esta manera en la que tú aprendiste sigue siendo la mejor forma o hay otras alternativas, hay mejores maneras de aprender y de conocer sobre sexualidad. Es para que cada uno se lo cuestione, la respuesta es muy personal. Y me gustaría que de aquí nos empezáramos a revisar conceptos esenciales, que es la diferenciación entre sexo y sexualidad. El sexo es esta parte biológica, por eso los que han asistido a alguna plática de temas de educación afectivo-sexual en Familia Unida o con personas que traen una formación de visión antropológica cristiana, te dicen sexo es si eres hombre o si eres mujer. El sexo se refiere a la parte biológica, incluso en la misma definición popular, sexo es el coito, es la relación sexual física, se refiere a toda esa parte biológica y es lo que vemos por fuera. Pero por debajo de esto es igual que un iceberg, hay toda una masa que puede doblarle y triplicarle el tamaño a la importancia del sexo. La sexualidad va mucho más allá, es mucho más grande que el sexo. Y son todos estos contenidos, que ahí les pongo algunos, pero abarca muchísimo más, que van directamente relacionados con el sexo y que son consecuencia de este. ¿Qué pienso sobre mi cuerpo? ¿Cómo me siento sobre mí mismo y sobre mi persona? ¿Cómo tomo mis decisiones? ¿Qué tanto me sé relacionar con los demás? ¿Sé escuchar? ¿Sé hacer amigos? ¿Qué pienso sobre quién soy yo? ¿Qué pienso sobre quiénes son los demás? ¿Cómo manejo la intimidad? ¿Cuáles son mis valores sobre quién es el ser humano? La inteligencia, la voluntad, la capacidad de amar. Todo eso es mucho más grande que el sexo y es bien importante que lo abarquemos. ¿Qué es lo que sucedía antes? Antes nos enseñaban que hablar de sexualidad era hablar de sexo. Por eso a veces, muchas veces los papás se desesperan cuando estamos platicando con ustedes y decimos, bueno, vamos a tener la plática de sexualidad y empezamos a hablar de toda esta parte de la sexualidad y los papás, bueno, pero ¿cuándo van a llegar al grano? ¿Cuándo me van a decir cómo son las relaciones sexuales? ¿Cuándo van a empezar a hablar sobre genitales? Y esto sí es importante y sí hay que abarcarlo, pero debemos de partir siempre de la sexualidad como un todo, porque la sexualidad es esta parte que toca nuestro ser, que toca toda nuestra vida. Y en esto, papás y mamás, nuestros hijos y nosotros, incluso ya como adultos, nos jugamos la felicidad.